Buenas noches a toda la comunidad internacional. Es gratificante, es bueno poder compartir en la escuela número 27, Paternidad de Dios, en la Guerra Espiritual 4 de la escuela número 27. Es siempre una bendición, un honor, una gracia del Padre poder estar juntos en este momento de escuela, en este tiempo de escuela, participando de las bendiciones del Señor que nos está dando para prepararnos y poder ser realmente un equipo de bendición. Oramos al Padre para que nos dé la sabiduría y humildemente pedimos al Señor que de su misericordia pueda darnos la revelación de su reino, la paz de su espíritu. Atamos tu espíritu de confusión y toda cosa rara en esta escuela de esta noche y declaramos en el nombre de Jesucristo el Señor que todo es para la gloria del Señor y todo es para la gloria del cuerpo, para la gloria del equipo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Arrancamos la escuela Paternidad de Dios en la Guerra Espiritual 4 de la escuela número 27. Vamos a hablar del proceso. En la escuela anterior hablamos acerca del proyecto, pero ahora vamos a hablar del proceso, porque hay un proyecto, hay un proceso y hay un propósito. Entonces, entre el proyecto y el propósito hay un proceso. Normalmente cuando vamos a hacer una construcción, tenemos cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo qué sé yo, de empresa o de emprendimiento, siempre hay un proyecto, hay una maqueta, una idea. Pero entre ese proyecto y el propósito, que es el cumplimiento de ese proyecto, hay un proceso. Entonces vamos a hablar del proceso en esta escuela. Arrancamos entonces con la definición de proceso. Y decimos que proceso es de origen latino, es una palabra de origen latino, del vocablo processus, de procedere, que viene de pro, que significa para adelante, y sere, que es caer, caminar. Significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Eso es un proceso. Entonces el proceso es el hilo que conecta un extremo con el otro, aquello que estamos comenzando con aquello que logramos ver concluido. El proceso. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. ¿Perfecto? Entonces, eso es el proceso. En esos términos de la Real Academia, en los términos del diccionario. Pero nosotros queremos hablar entonces que el Padre es creador del universo, conoce las plataformas que lo cautivan y las plataformas o eventos que lo liberan. El Padre conoce todo esto. El Padre el Padre tiene todo bajo control. Al Padre no se le escapa nada. Y nosotros somos esos recursos que el Padre creó y escogió desde la eternidad para manifestar entonces su gloria sobre la tierra. ¿Por qué estamos hablando de estos temas y estamos hablando de guerra espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Tiene que ver todo, mucho y más. Porque nosotros no podemos hacer la guerra o definiendo la palabra guerra en esta terminología y en este contexto, hablando de la Biblia, hablando de la palabra, nosotros no tenemos un Dios violento. Nuestro Dios no es un Dios que nos prepara para las armas o para la guerra o para una bomba o para matar personas. Nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de justicia, es un Dios de gloria, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la guerra, es porque evidentemente hay una guerra en el cosmos, hay una guerra en la creación, hay una guerra tremenda de tronos y de altares y guerra de simientes, que desde el comienzo de la caída del hombre, esta es una guerra sin precedentes. Pero es más que una guerra física, aunque es una guerra física porque todo lo que se genera en el mundo físico es consecuencia de lo que se ha generado en el mundo de los aires, en el mundo espiritual. Entonces, la guerra que estamos teniendo es una guerra tremenda y si no conocemos nosotros nuestra herencia, si no conocemos propósito, si no conocemos lo que está en el corazón del Padre, no vamos a tener las herramientas adecuadas o precisas para detener esta furia de las tinieblas para querer destruir el proceso de Dios sobre la tierra. Entonces necesitamos
y todo esto es guerra. Necesitamos abrir los ojos del entendimiento, los ojos de la iglesia, los ojos del cuerpo de Cristo, los ojos de los equipos apostólicos, los ojos de los equipos proféticos o de los 5 ministerios, para poder tener las herramientas para la guerra que estamos a punto de librar. Pues nosotros no predicamos para tener una iglesia grande, o por lo menos no es ese el cometido, no es ese el mandamiento. No es predicar para tener una iglesia local grande, no es predicar para llenar estadios, no es predicar para escribir libros solamente, es predicar el evangelio del reino. ¿Para qué? Es predicar el evangelio del reino para que se le dé continuidad a la idea preciosa de nuestro Dios en el momento que creó los cielos y en el momento que creó la tierra. Entonces, esta es una guerra desde el comienzo de 2 simientes, grábese eso, la matriz de la serpiente con la matriz de la mujer. Los hijos de la serpiente con los hijos de la mujer. Entonces es una guerra de siglos, es una guerra cósmica, es una guerra de cosmos y de creación. Es una guerra que quiere impedir el avance del reino, que quiere impedir el avance del gobierno de Dios sobre la tierra. Por eso necesitamos entonces hablar de la guerra espiritual y por eso es que es catastrófico, es doloroso, es penoso, es vergonzoso y hasta es un poco ignorante no creer en la guerra espiritual cuando tenemos una guerra constante, una guerra latente, una guerra inminente, una guerra de todos los días. En este momento estarán violando a algún niño, en este momento estarán violando a alguna mujer, en este momento alguien se quiere quitar la vida, en este momento alguien estará a punto de tirar una bomba en un lugar, en este momento alguien quiere entrar a una escuela en alguna parte del mundo para matar niños o matar personas, y eso es violencia. Entonces, eso es una guerra que estamos teniendo día a día y día con día. Entonces, imposible que nosotros como cuerpo de Cristo seamos ignorantes de la guerra o estemos de la guerra espiritual, perdón, o nos hagamos los desentendidos o pensemos que este tiempo ya no es para la guerra espiritual. Sería inaudito, sería irresponsable y sería también una parte de la ignorancia de tinieblas en las que hemos vivido, que no hemos entendido la palabra en el contexto que tenemos que entenderla. Entonces, por eso estamos hablando de este tema, porque usted me preguntará, ¿qué tiene que ver, Jaime, esto que estás hablando con la guerra espiritual? Tiene que ver todo y más. Cada mensaje es guerra. Cada ayuno es guerra, cada oración es guerra, cada ofrenda es guerra, cada ayuno es guerra, cada diezmo es guerra, cada reunión es guerra, porque no tenemos para pagar de repente el local, no tenemos de repente para pagar, qué sé yo, la gasolina para ir o comprar el boleto de avión. Entonces todo esto es guerra, no es de gratis, no es fácil lo que estamos viviendo. Es una guerra de tronos y de altares, es una guerra cósmica, es una guerra de fuerzas superiores, aguas contra aguas, poderes contra poderes. Pero si nosotros tenemos las herramientas correctas y conocemos la luz y se nos ha revelado el reino y se nos ha revelado la palabra correcta, entonces vamos a tener las armas adecuadas para poder ser más eficaces, para ser más efectivos contra esta guerra que estamos librando. Entonces, todo en la mente eterna del Padre tiene propósito. Todo en la mente del Padre tiene propósito. Y desde la caída de la creación y el universo, en el hombre mismo, todo y todos entraron en proceso. Vuelvo y repito, todo en la mente eterna del Padre tiene propósito. Dios no le tomó por sorpresa nada. Nuestro Dios es organizado, es eterno, es justo. Y desde la caída de la creación y el universo, en el hombre mismo, todo y todos entraron en proceso, entraron en prueba, entraron en dolor, entraron en angustia. Mientras todo en el jardín del Edén estaba accesible para el hombre, una vez que él sale del jardín del Edén, entra en el proceso. Ahora trabajarás con el sudor de tu frente y empieza el proceso, empieza el dolor, empieza la lucha, empieza el no se puede, empieza el es imposible, él piensa el no lo vas a lograr. Comienza entonces ese montón de bloqueos y de muros contra el avance de Dios en la vida del hombre para que se extienda el gobierno, para que se extienda la voluntad de Dios sobre la tierra. Y hay una guerra tremenda que la hemos estado librando desde la caída del hombre. El hombre empezó un proceso. Entonces, de eso queremos hablar esta noche. El proceso es entonces el recurso depurador.
Vamos a hablarlo así. El proceso es entonces el recurso depurador, restaurador y libertador que el Padre usó y usará hasta la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque mientras el proyecto es el reino, el proceso es la iglesia, entonces el propósito es el reino. Y entre la idea del reino como proyecto y el propósito del reino consumado hay un puente y se llama proceso. Y ese proceso es la iglesia. La iglesia desde la caída de Adán entró en proceso, entró en dolor, entró en persecución, entró en angustia, entró en ataque. Y hay un proceso tremendo porque no existe hombre en la Biblia que no haya pasado un proceso para cumplir propósito. Entonces el proceso es entonces el recurso depurador, restaurador y libertador que el Padre usó y usará hasta la restauración de todas las cosas. ¿Restaurar qué? Restaurar la adoración, restaurar el altar, restaurar la alabanza, restaurar al hombre, restaurar los cielos, restaurar la tierra, restaurar todo, todo será restaurado para que todo opere a favor del Padre, para que todos conozcan la paternidad de arriba y la paternidad de abajo y la paternidad de más abajo del Dios de dioses, del Señor de señores, del Todopoderoso. Entonces el sufrimiento nunca fue una elección del Padre, sino del hombre. De nuevo, el sufrimiento nunca fue una elección del Padre, sino del hombre, por decisión propia. Sin embargo, el Padre lo utiliza como una plataforma para revelarnos su propósito eterno. ¿Entendió eso? Qué hermoso. ¿Entendió eso? Qué bello, qué maravilloso. Esa palabra de la que estamos hablando en este momento me toca. Vamos a apagar el celular, perdónenme. Tenía que hacerlo al principio. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, amén. Entonces, es una bendición tan tremenda esto, y lo voy a repetir de nuevo. El sufrimiento nunca fue una elección del Padre, sino del hombre, por decisión propia. Sin embargo, el Padre lo utiliza como una plataforma, ¿ya? Para revelarnos su propósito eterno. El Padre utiliza el sufrimiento, utiliza el dolor, o vamos a decirlo, no lo utiliza. Vamos a un término más justo. No lo utiliza, lo permite para que su propósito alcance el fin por el cual Él lo creó, en el alfa y en la omega. Entonces, ese alfa y esa omega que es Dios mismo, para que ese alfa en la eternidad vino para con la omega. Ya Jesucristo vino para unir el alfa con la omega. Oren, por favor, por la internet, que siento que veo que está teniendo problemas el internet. Oren para que Dios nos dé una escuela maravillosa, porque hay una guerra cósmica. Esto es guerra, todo esto es guerra. Entonces, la unión del alfa con la omega, ese hilo es la iglesia. Que vino Jesucristo a unir los cielos con la tierra, pero ahora somos nosotros los que unimos el cielo con la tierra, el alfa con la omega. El proceso es la iglesia. Entonces, el Padre lo utiliza como una revelarnos su propósito eterno, su idea eterna para la tierra, su idea eterna para los cielos, su idea eterna para la restauración de todas las cosas, para Él volver a ser el todo en todos y recuperar todo lo que Él perdió con la caída del hombre. Entonces, la tribulación se convierte en un proceso de restauración. Lo repito, entonces la tribulación se convierte en un proceso de restauración para descubrir el propósito eterno del Padre. De nuevo, la tribulación se convierte en un proceso de restauración, que aunque haya dolor, el Padre lo permite. ¿Para qué? Para formar el carácter y para que esos hijos tengan la necesidad urgente de volver a la base, de volver a la fuente, de volver al principio, de volver, porque nosotros no estamos yendo para Apocalipsis, tenemos que retornar a Génesis, al principio, para reparar la base y desde la base poder entonces crear lo que va a venir lo que va a venir al futuro, pero tenemos que primero restaurar la base, volver a la fortaleza, restaurar el jardín, restaurar los principios, restaurar la fidelidad, restaurar la iglesia, restaurar los fundamentos, restaurar la base, para que podamos entonces a partir de eso construir hacia la restauración, hacia el propósito eterno de Dios sobre la tierra. Y esto es una guerra, porque la simiente de la serpiente o la simiente de las tinieblas no quiere que avancemos. Y por eso estamos teniendo una guerra tremenda, guerra en las finanzas, guerra en la familia.
Nunca en la historia ha habido tanto divorcio como en este tiempo. Nunca en la historia ha habido tanto pastor cayendo en adulterio, en fornicación. Nunca en la historia ha habido tanta iglesia destruyéndose como lo estamos viendo ahora, porque hay una guerra de simientes, porque hay una guerra de tronos y de altares. Es por eso que no tenemos que alegrarnos cuando un pastor cae. Es por eso que no tenemos que patrocinar la caída de un hombre de Dios. ¿Y qué es patrocinar la caída de un hombre de Dios? Es orar en contra de él, es maldecirlo, es robarle sus miembros, es atacarlo, porque entonces estamos sirviendo como herramientas, como hijos de la serpiente que atacan a la generación de los justos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo este transitar y no estar felices cuando cayó el apóstol, cuando cayó el pastor, cuando se cerró la iglesia. Ay, ahora somos la única iglesia aquí, aquel se cayó, ahora nosotros vamos a crecer. No puede ser esa la dinámica del justo, la dinámica de la gente del reino. Tenemos que estar más unidos que nunca para que el diablo no nos pueda destruir, para que como cuerpo podamos avanzar y gobernar la tierra con poder y autoridad, creyendo que el reino ha llegado. Perfecto. Entonces, el sufrimiento o la tribulación se convierte en un proceso de restauración para descubrir el propósito eterno del Padre. El Padre utiliza ese sufrimiento, utiliza esa tribulación para entonces restaurarnos en el camino. Porque solo cuando nos hemos caído, cuando hemos errado y cuando reconocemos que estamos mal, entonces comienza el proceso de restauración. Si al borracho no reconoce que está borracho, no viene ningún proceso de restauración. Si el pastor que está cometiendo alguna iniquidad no acepta su iniquidad y no tiene la necesidad de confesarlo y ser liberado, no ha comenzado el proceso de restauración. Entonces Dios permite que pase un evento en la vida de esa persona para que esa persona se le abran los ojos y pueda volver a la base, volver a la fuente, porque solo cuando tocas el piso y alguien te descubre, Dios permite que tu soberbia sea quebrada, que tu orgullo sea quebrado, que tu vanidad sea quebrada. Y ahí recién comienza un arrepentimiento genuino. Ahí recién comienza un hombre que recupera la sensibilidad. Es bueno que te caigas, es bueno que te quiebres el moco, es bueno que nos pase un evento de dolor en el camino para que nos haga reaccionar y entender que nosotros no somos soberanos, que nosotros no somos santos, que nosotros no somos superhombres de Dios, que nosotros tenemos que recuperar la sensibilidad, que en algún momento del camino perdimos la sensibilidad, y cuando perdemos la sensibilidad perdemos la amistad, perdemos la sinceridad, perdemos la fidelidad, perdemos el concepto de equipo, el concepto de compañerismo, y nos creemos superiores a los demás. Entonces Dios permite el proceso para formar nuestro carácter y cumplir propósito en nuestras vidas. Tremendo. El sufrimiento para el humanismo es tragedia. Repito, el sufrimiento para el humanismo es tragedia y destrucción. Para el Padre es proceso para restaurar los hijos y ellos a la creación. Hermoso. Lo repito, el sufrimiento para el humanismo es tragedia y destrucción. Para el Padre es proceso para restaurar los hijos y ellos a la creación. Entonces el Padre va a permitir una serie de eventos. Entre más duro seas, entre más rebelde seas, pero si tienes un llamado y si Dios ha puesto sus ojos en ti, Él va a utilizar y agotar todas sus herramientas. Él va a agotar todos sus recursos y va a provocar eventos en tu vida hasta que quiebre el caparazón de la tortuga y que vea a su hijo quebrado, reconociendo su iniquidad, reconociendo su dolor y volviéndose a la base. ¿Por qué? Porque tú no fuiste creado aquí no veniste a esta tierra aquí para crear tu propio imperio, para crear tu propio ministerio, para crear tu propia denominación, para crear tu propio grupo o equipo con tus propias ideas. Tú veniste a esta tierra como una herramienta restauradora de una idea, de un proyecto, de un propósito de la eternidad. De tal manera que si tú no trabajas a favor de ese propósito, a favor de ese proceso, a favor de ese proyecto, tú te vas a convertir en enemigo del creador intelectual, del creador espiritual y del creador eterno de este proyecto. Por lo tanto, cuando Él se manifieste, te va a aplastar y te va a destruir. Y tú le tocarás la puerta y le dirás: Señor, ábreme la puerta. Y Él te dirá: no te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque nunca trabajaste para mi propósito. Porque nunca te importó mi proceso. Nunca te importó mi proyecto. Trabajaste para tu vientre, para tu matriz, para tu denominación, para tu nombre, para tus libros, para hacer tu imperio, pero jamás trabajaste para la expansión de mi idea, para la expansión de mi proyecto, para la expansión
revelación de mi propósito. Por lo tanto, no puedes entrar en el gozo eterno de mi gloria. No puedes entrar al banquete mesiánico. No puedes entrar a la fiesta. No te puedes vestir de la esposa del Cordero porque nunca fuiste mi novia, porque nunca tuviste nada conmigo. Entonces, esto es muy delicado y esto es muy fuerte, pero es muy importante que lo podamos descifrar para que podamos entender que no venimos a esta tierra para ser la dama de compañía de la tierra, ni venimos a esta tierra para nacer, crecer, morir y irnos al cielo. Venimos a esta tierra a cumplir propósito. Entonces, el Padre no desperdicia ni ignora nuestro sufrimiento. Tremendo. El Padre no desperdicia ni ignora nuestro sufrimiento. Él sabe usar el dolor como una plataforma a su favor para revelarnos propósito eterno. Maravilloso. Alguien va a gritar, maravilloso, lindo. Lo repito de nuevo, el Padre no desperdicia ni ignora nuestro sufrimiento. Él sabe que estamos pasando una prueba. Él sabe que están los problemas financieros. Él sabe que nos estamos divorciando. Él sabe que estamos pasando por alguna enfermedad. Él sabe que la gente se fue de la iglesia. Él sabe que está pasando algún problema. Él sabe que se perdió el trabajo. Él sabe que los ingresos económicos ya no son los mismos, pero él está disfrutando. Él está disfrutando lo que estamos viviendo porque Él sabe que de este proceso Él va a hacer de nosotros la herramienta que Él necesita, la herramienta que Él quiere para que su propósito se establezca y entonces podamos nosotros tener libertad, tener bendición, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a usufragar, me enredo con la palabra, pero por favor me perdonan, usufruir de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces, repito, el Padre no desperdicia ni ignora, no desperdicia nuestro dolor, saca provecho de nuestro dolor, no desperdicia nuestro fracaso, saca provecho de nuestro fracaso, no desperdicia nuestro divorcio, saca provecho de nuestro divorcio. Es por eso que todas las cosas que a nosotros nos pasan nos ayudan a bien, porque nosotros no venimos aquí para ser figuretes, no venimos aquí para ser estrellas de Hollywood, no venimos aquí para entonces ser el show o el circo o para atraer la gente a nosotros. Venimos aquí para cumplir propósito, para hacer la voluntad de aquel que nos envió. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, para que ustedes sean las herramientas que el Padre va a usar para concluir su proyecto, para concluir su propósito sobre la tierra. Entonces, qué tremendo todo esto. Es hermoso. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Repito, Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros pasamos por la prueba, por el dolor, por la pérdida de algo, tal vez no teníamos paciencia antes, éramos impacientes, pero esa prueba, ese dolor, ese proceso duro que estamos pasando provoca en nosotros la paciencia, y la paciencia es un don del Espíritu. La paciencia es la fundición con el Cristo. Es cuando somos uno con el Cristo podemos tener paciencia, aun cuando todo se nos derriba, aun cuando los terremotos vienen, aun cuando el fracaso es inminente, la paciencia viene, y eso nos dice que tenemos los frutos del Espíritu, y eso nos dice que somos uno con el Cristo. Qué hermoso. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia sin Cristo no tiene obra completa. Conocemos hombres pacientes, pero no tienen a Cristo. Su paciencia es pensada, su paciencia es premeditada, su paciencia es cuadrada. Pero cuando la paciencia tiene a Cristo, entonces tiene la obra completa. Entonces podemos decir que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mi paciencia no es programada, mi paciencia no es estudiada, mi paciencia no es calculada, mi paciencia es manifestada por la vida de Cristo en mí. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, porque cuando Cristo habita en nosotros somos cabales. Y la única forma de ser cabales o de ser completos o de ser perfectos es morir y llegar a la estatura del varón perfecto. Solo aquel que muere como Cristo murió y resucita como Él resucitó, solo aquel puede ser perfecto y puede ser cabal. Entonces necesitamos ser iguales a Él en su muerte y en su resurrección, para que podamos tener las arras del Espíritu, para que podamos tener los poderes del reino, para destruir toda estrategia de las tinieblas, para destartalar todo dominio de las tinieblas. Tremendo. Entonces, para el Padre el proceso tiene que traer alegría. Y lo repito, entonces para el Padre el proceso tiene que traer alegría, porque es la lámpara que alumbra los pies evitando la caída.
tiene que venir alegría. Entonces, para el Padre el proceso tiene que traer alegría, porque es la lámpara que alumbra los pies, evitando la caída. El proceso destruye nuestro orgullo, el proceso destruye nuestra vanidad, el proceso destruye nuestra super espiritualidad, el proceso destruye cuando un hombre nunca tuvo un divorcio, cuando un hombre nunca tuvo una caída financiera, cuando un hombre nunca tuvo un problema duro que lo haga sentirse frágil, que lo haga sentirse pequeño. El hombre se cree super espiritual, el hombre quiere dominar todo, el hombre se cree y te mira con ojos de superioridad y quiere humillarte y quiere arrasarte porque se cree santo. Ahí no puede operar el Espíritu de Dios. Es por eso que es necesario eventos de proceso en nuestra vida para tener la sensibilidad que Cristo tuvo. Es por eso que Cristo vino a pasar su proceso. Uno de los procesos más grandes de nuestro Cristo es haber tomado el cuerpo de Jesús, es haber tomado un cuerpo humano. Ese fue un proceso duro, porque ese proceso de un Dios, estar en un cuerpo de un niño, porque Jesús fue niño, Cristo no. Cristo vino y entró en un envase de niño, en un cuerpo de niño. Ese fue un proceso tremendo. Mientras Adán nació hombre, Jesús nació niño. Y eso fue un proceso muy duro, porque tuvo el proceso de que lo lavaran, de que lo limpiaran, del primer añito, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, los cumpleaños, la pubertad. Tuvo las tentaciones de la pubertad, las tentaciones de los jóvenes, tuvo las tentaciones, todas las tentaciones de las tinieblas vinieron contra él, y eso fue un proceso. Ese fue un proceso terrible. Entonces él vino a tomar ese proceso para levantarnos. Él vino a tomar ese proceso para levantar a los niños al nivel de hombre, desde la posición de los niños. Él vino a la posición de niño para levantar a los niños a la posición de hombre, a la posición del varón perfecto. Porque Adán nos condenó a ser niños cuando él fue creado hombre. Entonces Jesucristo vino en forma de niño para, con legalidad de niño restaurado, restaurar a los niños caídos y llevarlos a la estatura del varón perfecto. Eso es proceso, pero es un proceso hermoso, aunque él lo vivió en carne. Y acuérdense cuando él iba a ir a punto de que lo agarraran. Dice que fue al Getsemaní y derramó lágrimas como de sangre. Y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque ya estaba acercándose el final del proceso, pero era muy duro. Porque el final del proceso era el clímax, era el dolor más fuerte, era la prueba más maldita, la prueba más oscura, y tenía que pasarla. Dios mismo en la vida de Jesucristo pasó el proceso. Nadie se va a salvar del proceso. La iglesia tiene que pasar proceso de una o de otra manera. Entonces, para el Padre, el proceso tiene que traer alegría, porque es la lámpara que alumbra los pies evitando la caída. Proceso mantiene el foco. Proceso mantiene a la alerta de los sentidos. ¿Entiendes? Cuando alguien te critica, cuando alguien te ataca, cuando alguien te persigue para levantarte calumnia, o ya sea la verdad que digan de ti, eso te mantiene el foco, te mantiene alerta, te mantiene a la expectativa. Es bueno que te critiquen, es bueno que te calumnien, es bueno que te persigan, es bueno que te ataquen, porque esos enemigos tuyos te están dando armas para estar alerta, para estar a la defensiva, para estar cuidando tus espaldas, para estarte cuidando. Eso es muy bueno. El mismo diablo le trabaja a Dios para que tú cumplas propósito. El mismo diablo es usado por Dios para que tú cumplas propósito. Tú no vas a caer, porque el Dios del cielo te ha sostenido, porque el Dios del cielo te levanta. Y ese proceso que estás pasando, y ese proceso que la iglesia está pasando, y ese proceso que los hombres de Dios pasan, es la maravilla más hermosa para poder cumplir propósito, para poder estar alerta, para poder ser sensibles, para poder estar conectados con Dios, para poder volver al ayuno, a la adoración, a la senda antigua, al temor, a la santidad, a la gloria. Todo esto que estamos pasando, a eso que le llamamos prueba o proceso, es una maravilla hermosa. No importa si es un divorcio, no importa si es una caída, no importa si es un adulterio, no importa si es una fornicación, no importa si es una caída financiera, no importa si es la muerte, no importa si es la pérdida de alguien lindo y querido en tu vida. Todos esos procesos, aunque dolorosos, son hermosos, y el Padre no desaprovecha ni desperdicia ese momento para hacer de ti lo mejor, para sacar de ti el mayor provecho, para sacar de ti la herramienta hermosa que Él necesita para la restauración de todas las cosas. ¡Qué precioso! El Padre utilizará eventos inexplicables
Maravilloso el Padre. ¿Cuántos lo van a amar en esta hora? ¿Cuántos le van a decir que es lindo? Lindo. ¿Cuántos van a apasionarse por el Padre? ¿Cuántos van a decir todo lo que yo he vivido es para bien? Y no me arrepiento de nada porque todo lo que he vivido y todo el proceso que he pasado es porque el Padre me ha escogido como su herramienta, me ha escogido como su tesoro, que va a establecer y cumplir su propósito sobre la tierra. Entonces el Padre utilizará eventos inexplicables que muevan emociones para provocar reacción en los hijos. Hermoso, lo voy a repetir de nuevo. Alguien aquí va a celebrar conmigo. El Padre utilizará eventos inexplicables como la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de una esposa, la caída, la pérdida de un ministerio, una calumnia grande. Lo que sea, el Padre lo va a utilizar para mover emociones, porque posiblemente estabas soberbio, estabas orgulloso, estabas terrible, estabas rumbo a la caída, y el Señor permitió ese evento en tu vida para que te volvieras sensible, para que entendieras que eras hombre, para que entendieras que te equivocas, que tienes derecho a equivocarte, que es bueno que te equivoques, para que puedas doblarte delante de tu Dios y reconocer que solo hay uno grande, que solo hay uno santo, que solo hay uno que no peca, que solo hay uno que es santo, y que tú eres la herramienta que Él va a usar para que su voluntad sea hecha en la tierra por los siglos de los siglos y en los siglos de su gloria consumada sobre la tierra para siempre. Qué lindo. El Padre utilizará eventos inexplicables que muevan emociones para provocar reacción en los hijos, para que los hijos vuelvan a casa. El Padre provocó que el hijo menor se fuera, le dio la herencia al hijo menor, pero él provocó que gastara toda la plata y que viera a los cerdos comer y que tuviera hambre. Y el Padre provocó la humillación más grande para que sus emociones fueran movidas, para que su corazón volviera a su lugar y reconociera que su error lo había llevado hasta el clímax de la nada, hasta el clímax de los cerdos. Por eso necesitamos el proceso. El proceso es maravilloso porque el proceso nos va a revelar el propósito eterno de Dios. Posiblemente somos pastores de 1000 personas, de 500 personas y somos orgullosos, somos soberbios, somos maliciosos. Dios está permitiendo y va a permitir un proceso. Hombre de Dios que no ha vivido proceso, espérelo porque le va a llegar. Nadie se escapa de los procesos. Los procesos los tenemos que pasar porque los tenemos que pasar. Yo prefiero pasar un proceso cuando no soy nadie que pasar un proceso cuando estoy en la cúspide de la montaña. Entonces dale gracias a Dios por los procesos, porque ellos van a pulirte, ellos van a formarte hasta que te conviertas en esa herramienta restauradora que el Padre necesita para levantar el tabernáculo de David y alegrar el corazón del Padre en la eternidad. Aleluya, qué hermoso, aleluya, qué lindo. Juan capítulo 9, verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque el religioso, cuando tú, mira así, el religioso cuando tú te divorcias, o cuando tú pierdes la iglesia, o cuando tú pierdes la empresa, o cuando tú tienes un accidente, o cuando te cortan una mano, o cuando se te muere alguien, el religioso siempre te condena y siempre dice, está siendo castigado por Dios, anda mal con Dios. El religioso abre la boca rápido y mira, la gente religiosa es tan brava que te condena de la noche a la mañana, que te condena rápidamente, no tienen temor de Dios, ni tienen sensibilidad profética para abrir la boca, porque no han tenido la revelación del Cristo, porque será que son súper espirituales y nunca han pasado un proceso. Pero cuando alguien es humano, humano no en el sentido humano del humanismo, sino humano por sensibilidad divina de Dios, entonces puede entender y puede reaccionar cuando un hermano está pasando un proceso. El hermano dice, Dios mío, ten misericordia de él, dale fortaleza, dale ayúdalo, sosténlo, porque está pasando por la mañana oscura, está pasando por la noche tenebrosa. Algo vas a sacar de él, ese diamante va a ser pulido, ese diamante va a ser escogido, pero no tenemos ese entendimiento del reino, pero sí decimos, Dios lo está castigando porque algo hizo. Y aquí estaban los religiosos acusando, pero el Señor les respondió, Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, es para que él se le revele el propósito, es para que él recupere sensibilidad, es para que él le diga a todos que el Dios verdadero lo sanó, que el Dios verdadero lo libró y que ese proceso fue utilizado para que muchos que estaban en oscuridad vean la revelación del reino en ese hombre y a través de ese hombre todos vengan a cumplir propósito. Hay cosas en tu vida que Dios las va a permitir para que tu familia venga al Señor. Hay cosas en tu vida que Dios las va a permitir para que aquellos que no creían crean que tu Dios es verdadero. Aleluya. Dios disfruta el proceso cuando tiene propósito. Dios disfruta el proceso.
Dios disfruta la caída, Dios disfruta el dolor, Dios disfruta la tristeza, la aflicción y la tribulación de sus hijos, de sus ungidos, cuando esto tiene propósito. Porque si esto va a ser la herramienta para Dios curar sus vidas, si esta va a ser la herramienta para Dios curar su ministerio, si esta va a ser la herramienta para Dios revelarnos su idea para la tierra y revelarle su idea para la consumación total de las cosas, Dios va a disfrutar este proceso. Y aunque tú llores y te duela, y aunque muchos te critiquen, Dios va a estar feliz, porque Dios sabe que tu principio es proceso, pero tu destino es gloria, tu destino es estatura del varón perfecto, tu destino es cumplimiento de propósito, tu destino es gobierno sobre la tierra, tu destino es gloria. Aleluya, maravilloso. Alégrese porque está bueno esto, porque Él es quien hace la llaga, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, Él hiere y sus manos curan. El dolor, sufrimiento y prueba, el Padre la usa para revelarnos su paternidad, su propósito y su reino. Cada vez que pasamos por momentos duros, el Padre nos revela su paternidad, el Padre nos revela su propósito, el Padre nos revela su reino y nos dice: aquí estoy en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio del fracaso, en medio de la lucha. Abriré tus ojos para que tus ojos se abran y puedas ver mi propósito, y puedas ver mi reino, y puedas ver mi gobierno, y puedas hacer la guerra estratégica, y puedas dominar las tinieblas, y puedas dominar la brujería, y puedas dominar la muerte, porque estás ungido para eso. Aleluya. Isaías 49:11. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Aleluya. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. ¿Cuánto se invierte, cuánto dinero invierte la tecnología del siglo XXI para hacer que un cerro se convierta en camino? Lo hacen rápido, pero invierten en máquinas, invierten en tecnología y lo logran. Pero en Jesucristo no necesitamos máquinas. Él está prometiendo: y convertiré en camino todos mis montes. Todos mis obstáculos dejarán de ser obstáculos y trabajarán a mi favor. Porque lo que yo estoy permitiendo en este proceso es para que veas mi propósito, es para que cumplas mi propósito, es para que entiendas que yo te traje a esta tierra, no para predicar un evangelio más como los demás predican, no para trabajar para una denominación, no para trabajar para un nombre, no para trabajar para un sistema, no para estar ciego y atontado, no para creerte el superapóstol, no para creerte el superprofeta, no para caminar solo, sino para integrarte al equipo, para integrarte al cuerpo, para entender que fuera de mí no puedes hacer nada. Pero yo no soy solo, yo me revelo en el cuerpo. El cuerpo, Cristo dice: yo me revelo en el cuerpo. Y si tú no formas parte del equipo, y si tú no formas parte del cuerpo, estás fuera de lugar, estás fuera de tiempo, porque Cristo opera con y a través del cuerpo, que somos nosotros. ¡Wow! El proceso con propósito del Padre. Oye esto, el proceso con propósito del Padre coloca orden y retorno al diseño original del alfa. Cuando pasamos el proceso, retornamos. El proceso de Adán lo llevó a entender lo valioso que era el Edén, lo llevó a entender lo valioso que era el reino. El proceso de Eva la llevó a entender lo valioso que fue el reino, que no entendieron el reino cuando lo tenían todo ahí, y no lo entendieron, pero ese proceso hizo que ellos pudieran clamar al Dios verdadero, y por ese clamor y por esa gloria ellos pudieron entonces de reclamar la misericordia en la venida de Jesucristo, reclamar la misericordia, reclamar la eternidad, reclamar la herencia, aleluya, que en Cristo tenía que manifestarse. Tremendo. El proceso con propósito del Padre coloca orden y retorno al diseño original del alfa. Miqueas capítulo 4, verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y regirá a naciones. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará en sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aleluya. Porque en este proceso el Señor romperá la guerra, la violencia de la tierra. El Señor romperá el sistema, el Señor romperá la brujería, el Señor romperá la violencia a través de su iglesia restaurada, a través de su cuerpo glorioso. Es por eso que la iglesia tiene que pasar proceso. La iglesia pasó proceso y ha pasado proceso durante toda la historia de la Biblia. Ustedes van a ver que todos los hombres de Dios y los grandes hombres de Dios pasaron proceso, pasaron cosas duras, pasaron cosas difíciles para cumplir propósito, y algunos no lo lograron.
Tremendo. Todo proceso en la historia bíblica del Padre apunta hacia la restauración de todas las cosas. Y lo repito de nuevo, todo proceso en la historia bíblica del Padre apunta hacia la restauración de todas las cosas. Todos los procesos apuntaron a volverse a Dios. Todos los procesos apuntaron a que el pueblo se fuera de rodillas y clamara al Dios verdadero. Y cuando ellos clamaban, Dios los perdonaba y oía sus gritos. Pero todo proceso apuntaba hacia la restauración de todas las cosas. Porque Dios no tiene dos propósitos, Dios no tiene dos proyectos, Dios no tiene dos ideas, solamente tiene una, y es la restauración de su reino sobre la tierra. Es recuperar el comando total, el gobierno total, la militarización total de la tierra, del cosmos, del cielo y de todo lo creado, para que Él vuelva a ser el todo en todos. Pero Él lo va a lograr a través de ese proceso llamado iglesia, a través de esa iglesia que será restaurada, a través de esa iglesia que se levanta, a través de esa iglesia que profetiza, a través de esa iglesia que cree, que camina en cuerpo, que camina en unidad, que no camina criticándose, que no camina atacándose, que no camina maldiciéndose, sino que camina en un solo foco, en una sola dirección, y es la consumación total del reino sobre la tierra. Y es entonces la restauración de todas las cosas para que el Padre vuelva a ser el Padre del cielo, el Padre de la tierra y el Padre de todo lo creado. Aleluya. Alguien diga aleluya. Isaías capítulo 2, verso 2, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes y será exaltado. Y será exaltado, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Es bíblico, correrán a él todas las naciones, porque eso es el trabajo de él, ese es el foco de él, hacer que su iglesia entienda proyecto, hacer que su iglesia pase proceso para cumplir propósitos, porque Dios jamás le va a entregar su reino y su gobierno a gente que no ha pasado proceso. Tenemos muchos ministerios famosos que salen por enlace, que son grandes, que nunca pasaron un proceso. No se asusten, hay mucha gente que está a punto de pasar proceso. Hay mucha gente que está a punto de desatarse escándalos terribles y cosas terribles. Pero esto no es maldad, esto no es malo, esto es bueno. Porque Dios está puliendo su iglesia. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Porque es necesario que el altar sea restaurado. Porque es necesario que la adoración sea restaurada. Y no es porque Dios es malo, es porque Dios va a hacer que ese corazón de ese hombre vuelva a su lugar. Porque se ha hecho un faraón, se ha hecho un Dios, se ha hecho un imperio, se ha hecho orgulloso. Y por amor a su palabra, y por amor a ese hombre y por amor al reino, el Padre va a permitir que pase un proceso. El proceso del Padre trae presión. Lo repito, el proceso del Padre trae presión y propósito para lograr resultados. De nuevo, el proceso del Padre trae presión y propósito para lograr resultados. El Padre sabe que va a presionar, que va a presionar, que va a presionar, que va a presionar, que va a presionar. Porque cuando en el barrio matan a un chico por vender droga, porque cuando en el barrio matan a un chico por haber hecho algo malo, y se corre el ruido, o los demás amiguitos vieron que lo agarraron a bala, un sicariato, boom, 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 boom. ¿Sabes qué pasa? Entra un temor en el barrio y por cierto tiempo y por ciertos meses y hasta por años se detiene la delincuencia, se detiene porque todo el mundo entra en miedo, en pavor. Ese proceso es bueno para traer un orden en el barrio. Todo lo que Dios permite es bueno para traer un orden en el cuerpo, para traer un orden a la iglesia, para traer un orden a la casa. Qué lindo el Padre. Entonces el proceso del Padre trae presión y propósito para lograr resultados. ¿Resultados de qué? De adoración, de santidad, para quitarle a ese hombre que critica el adulterio, tendrá que vivirlo. A ese hombre que critica, qué sé yo, hay gente tan tonta que está criticando y mencionando nombres y apellidos, atacando a la señora Ana Méndez, atacando al señor Cash Luna, atacando al señor Maldonado, atacando a los hombres de Dios y atacando y atacando y atacando y atacando. Dios permite que esos hombres que atacan a hombres de Dios pasen procesos difíciles, pasen procesos duros porque están atacando el cuerpo, porque a ti no te trajeron esta tierra para juzgar a nadie, a ti te trajeron esta tierra para cumplir propósitos, para establecer el reino sobre la tierra, para predicar la verdad del reino, porque el que está limpio que se limpie más y el que está sucio que se ensucie más. Ese no es tu problema, tú no eres juez. Dios no te está pagando para ser un juez. Dios no te colocó en esta tierra para decir quién es bueno y quién es malo. Tú haces el trabajo que te mandaron a hacer y no te desenfoques. Camina, sigue, porque es el Padre el que te colocó en esta tierra para que hagas su voluntad. El proceso del Padre trae presión y propósito para lograr resultados. Hebreos capítulo 10, verso 23. Por una parte es cierta,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Lo repito, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Fuiste hechos espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Lo repetimos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. En otras palabras, no te conocían, pero por las murmuraciones, por los chismes, por los vituperios, por las tribulaciones y por los escándalos, fuiste conocido. Y no fuiste conocido como alguien de Dios, sino como un adúltero. Fuiste conocido como una lesbiana, como un homosexual. Fuiste conocido como un ladrón. Fuiste conocido como un delincuente. Fuiste conocido como alguien que se divorció porque te criticaron, te denigraron, te regaron el dolor y te destruyeron. Pero mira lo que está diciendo. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que tú has pasado por esa tribulación, ahora eres compañero de aquel que pasó lo mismo y ahora lo entiendes, porque antes eras orgulloso y soberbio y atacabas a todo el mundo, pero ahora que te toca a ti vivirlo y que te colocas en los zapatos de esa persona que lo está viviendo, ahora que tú ya pasaste proceso, ahora vas a entender a aquellos que están pasando proceso, ahora vas a ayudarle a aquellos que están pasando proceso, porque probaste el agua y ahora sabes qué sabor tiene. Entonces el proceso es maravilloso. Entonces bienvenido el proceso para el cumplimiento del propósito. Bienvenido el proceso para caminar hacia adelante y mirar hacia el frente, hacia el foco, hacia el blanco que es nuestro Cristo, que es nuestra redención, que es nuestra gloria sobre la tierra. Aleluya. El Padre ama y utiliza proceso. El Padre ama y utiliza proceso para hacer la lámpara que nos alumbre el camino. Adán entró al proceso más grande de su vida para poder entender ahora propósito. Para poder entender propósito. Yo me imagino, Adán no lo dice la historia, pero me imagino que cuántas veces gritó y le dijo: Padre, ¿qué hice? Padre, yo perdí todo, Padre. ¿Dónde estoy, Padre? Y yo puedo ponerme en el zapato de Adán y sentir ese grito de Adán, de que estaba pasando un proceso desde la caída. Él entró en proceso y al entrar en proceso automáticamente todas las generaciones de la tierra, toda la creación de la tierra entró en proceso. Todos los animales, los árboles, las plantas, el aire, el mar, todos hoy por hoy estamos pasando un proceso porque necesitamos ser restaurados completamente. El Padre ama y utiliza procesos para hacer la lámpara que nos alumbre el camino. El dolor trae luz. Es en el dolor que nacen los proyectos más hermosos. Oh, el Padre ama y utiliza procesos para hacer la lámpara que nos alumbre el camino. El dolor trae luz. Es en el dolor que nacen los proyectos más hermosos. Es en el dolor que el Señor te revela empresa, que el Señor te revela ministerio, que el Señor te revela el proyecto de un libro. Es en el dolor que el Señor te abre luz. Es en el dolor que se abren tus ojos. Es en el dolor que te vuelves sensible. Es en el dolor que te vuelves humano. Es en el dolor que amas, que perdonas, que aceptas todo lo malo que has pasado en tu vida o lo que tú has hecho en la vida. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es muy importante que pasemos proceso, porque este proceso que estamos pasando nos va a llevar a vivir la gloria más poderosa, y la gloria más poderosa es haber acabado la obra que me diste. La obra más gloriosa es cumplir propósito, es hacer la voluntad del Señor, es entregarle el gobierno a Cristo y que Cristo se lo entregue al Padre, es gobernar juntamente con Cristo la eternidad por los siglos de los siglos, es llegar a la estatura del varón perfecto, es ser igual a Él en su muerte y en su resurrección. Ese va a ser nuestra mayor gloria. Nuestra mayor gloria no es predicar y profetizar y hablar en lenguas. Nuestra mayor gloria no es resucitar muertos. Nuestra mayor gloria no es ser ungidos y desatar cosas. Nuestra mayor gloria es haber acabado la carrera que tú me diste, porque el apóstol dijo: yo puedo ser heraldo para muchos, yo puedo ser heraldo para muchos, pero a la hora de la hora puedo ser descalificado, y no quiero ser descalificado.
descalificado. Yo no quiero ser descalificado. Yo no quiero ser descalificado. Yo no vine para ser un grande hombre de Dios. Yo vine para cumplir propósito. Yo vine para ser la herramienta de Dios. Yo vine para alegrar el corazón de Dios. Por lo tanto, yo le doy gracias al Señor por los procesos que he vivido en mi vida, porque eso hace que yo sea un hombre maduro y que cada día más llegue a la estatura, porque aquel que comenzó la obra la va a terminar. Aleluya. Alguien diga conmigo, aleluya. Gracias por el proceso para cumplir propósito. El proceso no es el cometido. El proceso no es el cometido para revelarnos la gloria del Padre. Lo repito, el proceso no es el cometido para revelarnos la gloria del Padre solamente, sino más bien la presión gloriosa para revelarnos su propósito para la tierra. Opa, rapa. Alguien no está entendiendo qué tremendo es esto. Lo repito, el proceso no es el cometido para revelarnos la gloria del Padre solamente. Ay, estoy pasando este proceso porque Dios me va a llevar a una nueva dimensión. Neles pasteles, neles pastelenes. Ay. El proceso no es el cometido para revelarnos la gloria del Padre solamente. Sí, vamos a ir a otra dimensión, pero lo más importante no es eso, sino más bien la presión gloriosa que el Padre usa para revelarnos su propósito para la tierra. El Padre usa todo ese proceso por una presión para que abandonemos Babilonia, para que abandonemos legalismo, para que abandonemos pentecostalismo acusativo, para que abandonemos religión, para que salgamos de cautiverio, para que llamemos a Pentecostés, para que amemos a Pentecostés, para que deseemos Pentecostés, para que caminemos con la revelación del Padre. ¡Qué tremendo! Tenemos que reaccionar y oír los gritos de la creación. Tenemos que reaccionar y oír los gritos de la creación que nosotros mismos metimos en cautiverio. A través de Adán nosotros metimos en cautiverio la creación. Tenemos que oír los gritos de la creación porque la creación tiene boca, tiene oídos, tiene matriz para gritar y tú tienes que tener los sentidos abiertos para escuchar los gritos de la creación, los gritos de la tierra para la gran liberación, para la gran restauración. Por eso es necesario la guerra espiritual, pero una guerra sin conocimiento de herencia no es guerra. Una guerra sin conocimiento de proceso no es guerra. Una guerra sin conocimiento de propósito no es guerra. Una guerra sin conocimiento de reino no es guerra. Es solamente una dialéctica de palabras, pero jamás habrán resultados. Wow. Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación misma es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros que tenemos las primicias. ¿Y sabe cuáles son las primicias? La llegada de Cristo. ¿Sabe cuáles son las primicias? El Cristo que vino y murió y resucitó por nosotros. Esas son las primicias, pero la creación no las tiene, nosotros las tenemos. Y si nosotros que tenemos las primicias no hemos logrado salir de Babilonia, no hemos logrado salir del cautiverio, ¿qué estará pasando con la creación? ¿Qué estará pasando con la creación? Es por eso que urge que nosotros seamos restaurados, para que nosotros restaurados podamos restaurar la creación y devolvérsela al Padre en el estado original del principio, para que el Padre vuelva a ser el Padre de todos. Eso es muy fuerte. Proceso es el hilo desde la eternidad que une proyecto con proceso. De nuevo, proceso es el hilo de la eternidad que une proyecto con propósito. El proyecto es la idea del reino. Proceso es el precio que hay que pagar para unir proyecto con propósito. Proceso es el precio que hay que pagar para unir proyecto con propósito, para unir la idea de Dios en la creación del principio con el propósito eterno de su alfa. O sea, unir alfa con omega lleva un hilo, y ese hilo es el proceso, y ese proceso es la iglesia. Es lo que tenemos que pasar para hacer que el alfa y la omega se junten para la restauración de todas las cosas. Entonces, proceso es el precio que hay que pagar para unir proyecto con propósito. Proyecto es la idea de su reino. El proceso es la iglesia misma. El propósito, su reino restaurado e instalado sobre la tierra.
El proceso inició el día que Adán y su mujer salieron del reino. El proceso inició el día que Adán y su mujer salieron del reino. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Adán y Eva fueron llamados por el propósito, pero no lo cumplieron. Entonces salieron de propósito y entraron a proceso, pero todo eso obra para bien, porque en el proceso fue cubierta la matriz de Eva, fue cubierta la semilla de Adán para darle continuidad al reino sobre la tierra. Adán fue creado para cumplir propósito, no lo logró y entró en proceso para volver al camino de cumplimiento. De nuevo, Adán fue creado para cumplir propósito, pero no lo logró y entró en proceso para volver al camino del cumplimiento. Tenía que volver al camino, volveos a la fortaleza. Aquellos que se apartaron tienen que volver, tienen que retornar. Este no es un problema de reforma, no necesitamos reformar lo que nunca funcionó. Aquí no hay que reformar nada, aquí hay que cortar, romper y volver al principio, volver a la base. No, es que vamos a traer la reforma apostólica, la reforma Sabapa con Sa. No es así que funciona, no vamos a reformar lo que nos sirve. Tenemos que volver a Génesis, tenemos que retornar a la base, tenemos que retornar al principio. Y para retornar al principio, entonces tenemos que conocer reino, conocer proyecto, conocer propósito. Zacarías capítulo 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Van a recuperar la paternidad del principio y van a recuperar el gobierno de la tierra. Van a ser restaurados al doble para que puedan entregarle al Cristo y el Cristo al Padre y el Padre vuelva a recuperar todo. Ese es el propósito de todo. Ese es el propósito de todas las cosas. Aleluya. Adán entró al proceso duro, fuerte y doloroso, rumbo a su restauración y cumplimiento de propósito. De nuevo, Adán entró al proceso duro, fuerte y doloroso, rumbo a su restauración y cumplimiento de propósito. Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Adán entró al proceso duro, fuerte y doloroso, rumbo a su restauración. El Señor no lo dejó tirado, lo mandó a la restauración. Lo mandó a la restauración, porque lo que necesitamos no es reforma, sino restauración. Lo que necesitamos es regeneración. Lo que necesitamos es volver al principio, volver a la raíz, ser curado desde la raíz, ser curado desde la esencia, ser curado desde el alfa, para que podamos operar en el omega con la gloria del Señor. Santo, 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 santo. Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El proceso fue muy duro. Adán era hijo y perdió el hilo. Oiga esto, Adán era hijo y perdió el hilo, el propósito, el foco, la paternidad. Tenía que probar proceso para volver. Tenía que probar proceso para volver. Volver a casa. Volver a la sensibilidad, volver a la fortaleza, volver al camino de santidad, volver a la verdad. Santo, santo. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es por eso que Jesús fue azotado, porque con los azotes de Jesús todos fuimos disciplinados. Dios mío, qué fuerte esto. Muy duro, pega muy duro. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Te acuerdas que Jesús recibió azotazos? Es porque Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestro pecado y Él fue azotado por nosotros. Porque en el momento que Él fue azotado, el Padre nos estaba recibiendo como hijos. Oh, muy fuerte, muy fuerte. Lo voy a repetir de nuevo. Porque el Señor al que ama, Hebreos 12, 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Jesús fue azotado, 40 azotados. ¿Te acuerdas que fue azotado?
¿Por qué? Porque en Jesús los hijos fueron disciplinados. Y al Jesús ser azotado, los hijos fueron azotados en Jesús y es la única manera de que ellos se convirtieran en hijos. Jesús fue azotado para llevarnos a la estatura de hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y Jesús soportó la disciplina, que no le pertenecía a él porque era nuestra. Jesús soportó la disciplina y es por eso que ahora el Padre nos trata como hijos. Aleluya. Porque porque el Hijo fue disciplinado en nosotros y nosotros fuimos disciplinados en el Hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fuimos disciplinados en el Hijo. Fuimos curados en el Hijo, fuimos salvos en el Hijo, fuimos liberados en el Hijo. Y esto fue el proceso. Este fue el proceso que Jesucristo pasó para restaurarnos al principio en Adán. Este fue el proceso que Jesucristo pasó para devolvernos al camino, para devolvernos a la verdad, para devolvernos a la vida que fue perdida en la caída de Adán. Porque Adán cayó y entramos en proceso. Jesucristo vino a pagar el proceso y a pasar proceso para devolvernos al principio. Adán salió del reino y entró a Babilonia. Su mayor proceso fue la vida en Babilonia. Duro. Adán salió del reino y entró a Babilonia. Su mayor proceso fue la vida en Babilonia. Babilonia lo trituró. Babilonia lo trituró. Babilonia lo trituró. Porque en el reino fue tratado como hombre, pero en Babilonia fue tratado como niño. Dios mío. Caín le mató a Abel. La tierra le pasó la factura. La muerte lo invadió y sus ojos ven la corrupción. El dolor vive en su casa. Su misma sangre persigue a Caín. Y todo este proceso él lo vive. Y todo este proceso él lo vive. Está pasando el proceso, Adán, hasta la llegada de Cristo. Desde Adán entramos en las aguas de Babilonia. Desde Adán entramos en las aguas de Babilonia. Todo este tiempo hemos nadado en Babilonia. La iglesia vivió y sigue en Babilonia, en proceso, hasta la restauración de todas las cosas. Es por eso que urge la llegada de Elías. Es por eso que urge la generación de Elías, porque Elías es el único espíritu que restaura las cosas. Es por eso que en Mateo capítulo 17, verso 10 al 11, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les dice la verdad, Elías viene primero, porque él restaurará todas las cosas. En la primera venida de Jesús, Elías se manifestó a través de Juan, y Juan le abrió camino a la llegada del Mesías. Elías a través de Juan le abrió camino a la llegada del Mesías. Ahora para el retorno de nuestro Mesías, la iglesia tiene que abrirle camino al Mesías. Pero para que la iglesia le abra camino al Mesías, Elías tiene que gritar a través de la iglesia. Una voz que clama en el desierto, preparando la llegada del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, paternidad pura para la guerra con propósito. Desde Adán entramos en las aguas de Babilonia. Todo este tiempo hemos nadado en Babilonia. La iglesia vivió y sigue en Babilonia, en proceso, hasta la restauración de todas las cosas. Salmos capítulo 137, verso 1. Junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué hace la iglesia en los ríos de Babilonia? Desde los días de Adán hasta nuestros días hemos estado nadando en las aguas de Babilonia y por eso es normal el proceso, porque Moisés salió de Babilonia, porque Moisés salió de Egipto, salió del sistema del hombre. 40 años siendo educado, pero 40 años siendo reeducado. Tuvo que pasar el proceso por aquel desierto por 40 años, para que en ese proceso matara la semilla de Faraón, matara la cultura de Faraón y tomara la cultura del reino. Era legal y era normal que Moisés pasara 40 años matando una cultura, 40 años en un proceso para poder entender el propósito de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y aún lloramos acordándonos de Sión. El proceso se vuelve más duro cuando persistimos en rebeldía. Y lo repito, el proceso se vuelve más duro cuando persistimos en rebeldía y no salimos de Babilonia. El Padre nos advierte salir
Pero entre más estamos en Babilonia, entre más legalistas somos, entre más religiosos somos, entre más maliciosos somos, más tendremos que vivir proceso. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Esa es Babilonia y estamos sumergidos en Babilonia. En Babilonia nos criticamos unos a otros. En Babilonia nos perseguimos. En Babilonia nos atacamos. En Babilonia se manifiesta el anticristo. El anticristo no es un hombre, es un espíritu que gobierna a través de la boca de cuerpos, a través de la boca de personas para herir al mismo cuerpo. El mayor dolor, sufrimiento, prueba, proceso y destrucción es la vida en Babilonia. Y lo voy a repetir: el mayor dolor, sufrimiento, prueba, proceso y destrucción es la vida en Babilonia. Pues en Babilonia el padre de la mentira es mentor, es maestro, es guía y es líder. Oh Dios. El mayor dolor, sufrimiento, prueba, proceso y destrucción es la vida en Babilonia. Pues en Babilonia el padre de la mentira es un mentor, es un maestro, es un guía y es un líder. Juan capítulo 14, verso 30. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe gobernante de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí, porque él es el padre de la mentira. Él le robó el propósito, la paternidad y la eternidad al hombre con engaño. Él le robó el propósito, la paternidad y la eternidad al hombre con engaño. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Aquello que perdió Adán fue la vida eterna. Aquello que perdió Adán fue la vida eterna en Cristo. En Cristo se recuperó, porque él vino a pasar el proceso. ¿Para qué? Para devolvernos la vida, para devolvernos proyectos, para devolvernos propósito, para entender nuestra herencia, para entender el porqué de nuestra vida en la tierra. Tremendo. Continúa el proceso. Los hijos de Dios se acuestan con las hijas de los hombres. La matriz mezclada, matriz de la serpiente. De nuevo, continúa el proceso. Los hijos de Dios se acuestan con las hijas de los hombres. La matriz mezclada, matriz de la serpiente. La matriz de la iglesia se mezcló con la matriz de la serpiente otra vez. Y ahí empieza la guerra. Guerra de simientes, guerra de altares, guerra de tronos. Guerra de gobiernos, guerra de dominios, guerra de montañas, guerra de ideas, guerra de doctrinas, demonios de confusión para destruir el propósito. Por eso es que la iglesia necesita retornar al reino, retornar a la base, retornar al proyecto, retornar al propósito y ser ese proceso glorioso que unirá proyecto con propósito para que la voluntad de Dios se establezca sobre la tierra. Génesis capítulo 6, verso 1 al 2. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Algunos dicen que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres de la tierra, pero eso no es verdad, porque los ángeles son asexuales. La única verdad es que la generación de Caín es la generación de los hombres, pero la generación de Set es la generación de los hijos de Dios, porque Caín mató a Abel y la generación, al matar Caín a Abel, la tierra se quedó sin justos, entonces la tierra se multiplicó de la matriz de Caín, entonces la tierra floreció con la maldad de Caín y entonces los hijos de Caín son los hijos de los hombres, pero Dios preservó la matriz de Eva para que viniera Set, y al venir Set, ahí aparecieron los hijos de Dios. Entonces los hijos de Caín con los hijos de Set se juntaron y ahí entró otra vez la mezcla de la matriz de las tinieblas con la matriz de la luz para contaminar el propósito de Dios sobre la tierra. Proceso, guerra de simientes. La matriz de Eva y la de la serpiente. Caín y Abel. Los hijos de los hombres vienen de la matriz de Caín. Los hijos de Dios de la matriz de Set. Se corrompió la tierra y vino el diluvio. El diluvio del Padre vino como el proceso. Escucha esto. El diluvio del Padre vino como el proceso para curar la creación y matar a sus enemigos, para darle continuidad a su propósito sobre la tierra. Dios trajo el diluvio como un proceso para matar todo. Mató árboles, mató flores, mató todo, porque todo lo que se sumerge en las aguas muere.
Y lo repito, todo lo que se sumerge en las aguas muere, porque lo que sumergiste en las aguas, por eso es que el bautismo es por inmersión. Todo lo que se sumerge muere y todo lo que se levanta vive. Es por eso que el bautismo representa muerte y resurrección. El Señor usó el proceso del diluvio para matar a toda la rebeldía de la tierra y levantar a una comunidad de justos para que cumplieran propósito. Porque Dios no podía usar esa gente sin pasarlos por el proceso. Tenían que experimentar el proceso. Tenían que venir el diluvio como el proceso de Dios para curar la tierra. Tremendo, tremendo, poderoso. El Padre se arrepintió de haber hecho al hombre, porque contaminó su obra toda. Génesis capítulo 6, 5 al 6. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón, le pesó, le dolió en su corazón porque vino a contaminar su obra. El proceso no podía continuar. Sus candidatos injustos. Escucha esto, el proceso no podía continuar sin candidatos, sin justos. Por eso es que el Señor tenía que usar el proceso. El proceso revela al justo, descubre a los hijos, a los fieles. Te lo repito de nuevo, el proceso revela quién es justo, quién es fiel. Cuando estamos pasando el proceso, ahí te das cuenta quiénes son tus amigos, ahí te das cuenta quiénes están contigo, porque el proceso te revela quiénes son tus amigos, porque el proceso te revela quiénes están contigo, porque el proceso te revela quiénes te apoyan y quiénes no te apoyan. Cuando estás pasando un proceso duro, ya sea un divorcio, una caída financiera, un escándalo, un problema del que sea. Los que se quedan contigo son los que siempre fueron tus amigos. Los que se apartan de ti son aquellos que siempre estaban detrás de lo que tú podías darles. Entonces el proceso es hermoso porque te va a revelar quiénes están contigo. Pues Dios utiliza el proceso para que eso le revele a él quiénes están con él, quiénes aman su propósito, quiénes respetan su gloria, quiénes respetan su poder. Aleluya. Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Padre. El único que halló gracia en ese proceso fue Noé. Génesis capítulo 6, verso 18. Mas estableceré mi convenio contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Proceso descubre al justo. Acto para cumplir propósito. Escucha esto, el proceso descubre al justo acto para cumplir propósito. Por eso, todos tienen que pasar proceso para que solo pase la prueba, los actos para el reino. ¡Wow! Por eso todos tienen que pasar proceso para que solamente pasen la prueba los que son actos para el reino. Los que están preparados para el reino, los que verdaderamente son el trigo puro, los que verdaderamente son, porque acuérdate que la casa de Jacob es fuego y la casa de José es llama, pero la casa de Saúl es estopa. Cuando se junte el fuego con la llama, van a consumir a la casa de Esaú, que es Babilonia, que es la estopa, que es el engaño, que es la doctrina falsa, que es la apostasía, que es la religiosidad, que es el legalismo, que es el pentecostalismo humano. No el Pentecostés del Padre, porque el Pentecostés del Padre es puro, es santo, es bendito. Proceso descubre al justo acto para cumplir propósito. Por eso todos tienen que pasar proceso, para que solo pase la prueba, los actos para el reino. Génesis capítulo 6, verso 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán reproducción, multiplicación, continuidad de propósito. Hasta los animales sufrieron proceso. Hasta los animales experimentaron proceso, porque la mayoría de animales murieron, las aguas los exterminó. Pero el Padre dejó una prueba piloto. ¿Para qué? Para darle continuidad a su obra, para darle continuidad a su proyecto, para darle continuidad a su propósito sobre la tierra. Pero el propósito no lo van a entender y expandir los injustos, solamente los justos, porque el Señor quiere justos. Y todo aquello que no es justo, el Señor lo va a matar. Y todo aquello que no es justo, el Señor lo va a exterminar. Pero su propósito se cumplirá, porque ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Lo que el Señor juró lo va a cumplir porque Él es Dios. Isaías 14, 24. Génesis 9, 20 al 25. El proceso del diluvio
el proceso del diluvio, solo Noé pasó la prueba. Su familia no pudo pasar proceso. Entró la iniquidad. Escucha esto, la familia de Noé no pasó el proceso. La familia de Noé no pasó el proceso. Se reveló su maldad. ¿Por qué? Porque Noé plantó una viña y uno de sus hijos lo violó, lo abusó sexualmente y hubo iniquidad. Su familia no pasó proceso. El proceso vino para ellos, pero ahí el proceso reveló quién era justo y quién no lo era. Y comenzó, Génesis capítulo 9, verso 20 al 25. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltas sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Noé fue procesado con sus hijos. Noé fue procesado con sus hijos. De ahí se desató la confusión de Babel. Y ahí viene la guerra de simientes. Y ahí viene el proceso. Y ahora viene Babel, levantan una torre. Génesis capítulo 11, verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Y empieza la confusión de Babilonia. Y empieza todo ese desorden. Después viene Taré y Taré no entiende el llamado de Dios, no entiende el proceso y muere en Harán a la mitad del camino. De ahí Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo sacó y hubo un proceso en ese camino. En ese camino que Abraham pasó fue procesado. El padre le pide a su hijo Isaac. Él niega que su esposa es su esposa y dice que es su hermana y casi pierde la vida su mujer y él. Y pasó tantos procesos fuertes. Lleva a Lot con él y Lot le falla en el camino. Y él tiene que ir a la guerra para recuperar sus posesiones. Abraham pasó un proceso tremendo. Abraham pasó un proceso tremendo. Su mujer no le podía dar hijos. Y hubo mucho proceso en la vida de Abraham. Ahora viene Moisés. Y Moisés también tiene que pasar un proceso terrible. Y Moisés también, pero también viene Jacob antes. Acuérdate que de Abraham viene Isaac y pasa un proceso terrible. Después viene Jacob y pasa otro proceso terrible. Procesos terribles. Ahora viene Moisés y pasa 40 años en un desierto con un proceso terrible, huyendo porque mató a un egipcio. Pasando momentos difíciles, pasando un proceso grande. Después de Moisés, ahora viene Josué también pasando proceso. Ahora viene David. Pero viene José pasando un proceso tremendo, José. Lo meten en una cisterna. Es vendido por sus hermanos. Es llevado esclavo. Dios mío, cuántas cosas le pasaron a José. El proceso que José pasó para llegar a la cúspide, para llegar a la montaña, para cumplir propósito. Y ahí vienen todos los demás. Y ahí viene entonces David, el proceso que David pasó. Un hijo le viola a su hija. El otro mata a su hijo. El otro le divide el trono. Le quiere dividir el trono. Y empieza la guerra fuerte. No existe un hombre en la Biblia que no haya pasado proceso. Todos. Viene Daniel pasando un proceso terrible. Va al foso de los leones. Va al horno de fuego. Hasta llegar a nuestro Cristo. Que pasa por el desierto. Que pasa por el Gólgota. Que pasa por la muerte. Que pasa por la tumba. El proceso es hermoso porque es lo que Dios está utilizando para que su iglesia retorne a la base. Retorne a la fuente. Para que su iglesia vuelva, para que puedan cumplir el propósito. Y entonces cierra la palabra con una exposición maravillosa. Que dice Malaquías 4:5, que dice que será desatado el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. No sea que el padre hiera la tierra con maldición. Y ese Elías del que habla la palabra se cumple en Juan el Bautista abriéndole camino a Jesús para que Juan hizo en el poder de Elías, hizo que los hijos vinieran a Cristo, para que se reconciliaran con Cristo y con Cristo fueran a ver al Padre.
Es por eso que entonces Mateo 17, 10 y 11 dice que Elías tiene que venir primero para la restauración de todas las cosas. Entonces Elías vino en los tiempos de Acab y de Jezabel. Fue la primera vez que vino Elías. La segunda vez fue a través de la vida de Juan el Bautista. No creemos en la reencarnación, pero creemos que el carácter ministerial del espíritu de Elías vino a vivir en Juan, y Juan manifestó a Elías. Pero entonces Elías vendrá en esta generación para abrirle camino a la llegada del Mesías. Y ese Elías, el tercer Elías, vendrá a través de esta generación, a través de la iglesia, que la iglesia le abrirá camino, una voz que clama en el desierto, una iglesia que prepara la llegada del Mesías, para el establecimiento del reino sobre la tierra, para el cumplimiento del propósito. Entonces, para que lleguemos a cumplir propósito, tenemos que pasar proceso. Es importante el proceso y nadie se escapará del proceso, porque el proyecto es el reino, el propósito es el reino, pero el proceso es la iglesia. Y desde la caída de Adán, la iglesia entró en proceso, la tierra entró en proceso. Aleluya, el mismo Cristo para redimirnos tuvo que pasar por el proceso, porque el proceso rompe el proceso, como el dinero rompe el dinero, como el hierro se forma con el hierro. Aleluya. La sangre por la sangre y la vida por la vida. La muerte por la muerte y la resurrección por la resurrección. Es el día de la victoria. Es el día de la gloria. Es por eso que necesitamos esta paternidad de Dios. Conocer ese proyecto, conocer ese propósito, ese proceso. Y mañana la escuela vamos a hablar de propósito para poder entender esto hermoso del Padre. Esta paternidad para la guerra. Que si no descubrimos paternidad, que si no descubrimos el proyecto, que si no entendemos el proceso y que si no cumplimos el propósito, entonces no podemos hacer una guerra efectiva. La única guerra será una guerra del espíritu, una guerra de la mente, una guerra del alma, una guerra del cuerpo, una guerra integral para derribar el poder de las tinieblas, para hacer una guerra estratégica y no gritar por gritar, echar salita por echar salita, echar aceitito por echar aceitito, sino que tenemos que tener conocimiento de causa, conocimiento de profundidad, conocimiento de raíz para poder erradicar la iniquidad, para poder erradicar a Babilonia, para poder erradicar este sistema y ser esa voz que clama en el desierto, preparando el retorno del Mesías para el cumplimiento y para la restauración de todas las cosas. Que el Eterno les bendiga. Yo bendigo sus vidas en esta hora. Oro por las ofrendas, oro por sus vidas, oro por sus ministerios, oro por su llamado. Oro por ese proceso que están pasando, que tenga paz el Señor y que les dé paz y que les dé sabiduría e inteligencia y que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Oro por la expansión, oro por la paternidad, que se te revele el Padre, que se te revele su proyecto, que puedas entender su proceso y que puedas cumplir su propósito, que te levantes como esa herramienta restauradora, como esa boca de Dios, como esa herramienta de Dios para la restauración de todas las cosas. Hoy te bendigo, desato paternidad, grite lava, grita la paternidad para la guerra. Vas a someter los demonios, vas a someter las tinieblas, vas a someter la brujería, vas a arruinar todo, porque la paternidad de Dios se va a manifestar a través de ti. Te bendigo en esta hora. Actívate con paternidad, actívate para entender proyectos, para entender proceso y para cumplir propósito. Levántate para la victoria, levántate para la guerra. Eres un guerrero, vas a romper a la simiente de la serpiente, vas a romper a los demonios, vas a hacer la guerra estratégica en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Te bendigo para eso. Que el Eterno te bendiga. Te envío como profeta de Dios y parte del cuerpo y parte del equipo y de la comunidad internacional y mundial de ese cuerpo glorioso que tiene que ser esa gloria del Cristo a través de nosotros. Yo los bendigo, los envío y declaro la gracia del Señor. Que el Eterno les bendiga esta noche y gracias por haber estado en la escuela de guerra espiritual número 27, hablando de proceso. Mañana tendremos la número 28, hablando de propósito. Qué lindo entonces estar juntos. Que el Eterno les bendiga. Espero con amor y en humildad que esta sea una herramienta, una pequeña luz que les ayude en sus escuelas teológicas, escuelas bíblicas, en su formación de liderazgo, en todo lo que ustedes puedan utilizar, sea una herramienta hermosa. Que el Eterno les bendiga, que pasen una buena tarde, una buena noche, aquí es de madrugada, y que todos estemos bien. Que el Eterno les bendiga, tengan todos una buena noche y la paz y el shalom. Shalom Adonai para todos. Amén.